Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todas, a todos, bienvenidas y bienvenidos a esta primera sesión que tenemos de forma sincrónica. Esperemos que conforme vaya pasando el tiempo, vayan conectándose y vayan viendo las actividades que tenemos programadas para el día de hoy en nuestro módulo de finanzas personales y comunicación asertiva. Cabe resaltar que este módulo es bastante interesante, digo, y tenemos por aquí una hoja de Excel porque vamos a hacer unos cálculos en un momento más, en qué momento nos puede llegar a funcionar y en qué momento puede ser factible estas actividades. Entonces, es por ello que necesitamos saber precisamente cómo es que funcionan las finanzas personales y esa comunicación asertiva, y qué tanto nos da esta ventaja o qué tanto nos puede generar en algún momento dado una mayor situación positiva para cualquier toma de decisiones en algún momento dado, o incluso dentro de la parte laboral, que también eso lo podemos llegar a hacer en algún momento. En muchas ocasiones he sido o les he recalcado en múltiples sesiones que he tenido de otros módulos que hablamos precisamente de las finanzas. Siempre les hago la mención que las finanzas, mm, las finanzas empresariales siempre tienen mucho que ver dentro de las finanzas personales. ¿Por qué razón? Porque obviamente no puedes decir que puedes administrar el recurso de una empresa o el recurso financiero si al final del día dentro de la parte personal tenemos diferentes resultados o tenemos diferentes formas de poder hacerlo. Entonces, como primera instancia, tenemos este primer punto en el que debemos entender que las finanzas personales son el pilar prácticamente de toda la economía y que debemos de verificar precisamente que con estos recursos que tenemos prácticamente delante de nosotros o frente a nosotros, podemos administrarlos y podemos generar obviamente la meta que nosotros querramos, ¿no? Alcanzar esta meta que nosotros nos propongamos desde un inicio y que pues sin duda es necesario que siempre lo podamos definir de una forma clara y oportuna en todo momento. Estas finanzas personales siempre vamos a mantener desde la perspectiva en el que tenemos que hacer más con menos. O sea, es decir, vamos a tener que saber administrar correctamente el recurso para poder obtener mayores beneficios. ¿Por qué razón? Porque, a ver, vamos a ser conscientes de que tarde o temprano podemos mantenernos en una postura en el que veamos, ¿saben? Tenemos esta situación financiera. ¿Qué es lo que podríamos o qué decisión podríamos hacer? Vamos a poner el caso de estamos elaborando un producto y en la elaboración del producto es una silla de madera, ¿no? Y en esa silla de madera, pues resulta que tenemos, vamos a poner el caso de 40 listones de madera, es un ejemplo, ¿no? Y esos 40 listones los podemos utilizar al máximo, o podríamos decir, necesito 60, 70 listones para poder hacerlo, dadas las circunstancias que una vez que cortas un listón ya no te sirve y lo desperdicias, ¿no? Entonces, bajo esta postura no es así. Las finanzas personales marca la postura de que con ese recurso, ¿qué haces de forma completa o cómo lo logras aterrizar de una forma mucho más eficiente? Claro, reitero, hacer más con menos. En muchas de las ocasiones, también estas finanzas personales, vamos a ver que más con menos a veces lo podemos verificar cuando vamos a una panadería, por ejemplo, que tenemos este famoso pan que ya es de los desechos del budín, que es pues, bueno, no es como tal desecho de todos los otros panes, pero es que no se vendieron como tal y entonces se decide crear un nuevo producto y al final del día es vendible como tal. Entonces es algo muy, pero muy funcional. Eso es algo que nosotros debemos de ser conscientes en este proceso. ¿Para qué razón? Bueno, para que podamos aprovechar al máximo, dadas las circunstancias que podría asegurar que en muchas ocasiones hemos despreciado varios productos que pues al final del día podrían tener una segunda vida o podríamos generar un mayor aprovechamiento como tal. Ojo, no significa que directamente nosotros tenemos que aprovechar ese recurso, sino que podríamos hacerlo bajo la postura de que algo o alguien más lo puede realizar, ¿claro? Entonces, podemos ser partícipes dentro de esta función y no tener ninguna dificultad. Denme un segundo. Estoy teniendo problemas con la cámara. Ahí está.
Ya, una disculpa. Entonces, va a ser necesario hacer todas estas funciones de una forma mucho más efectiva. Claro, vamos a poner el caso. Imagina que tenemos que continuar con una empresa y en esa empresa tenemos que buscar formas óptimas y lógicas también, por ejemplo, de crear nuevos centros de distribuciones para poder abarcar la mayor zona posible. Claro, eso es lo más indispensable que se necesita en todo momento. Generar una mayor apertura comercial, generar una mayor situación financiera para que todo sea funcional y pues obviamente estén posicionados en lugares estratégicos y puedan mandar la mercancía ahorrando pues tiempo y dinero como tal. Que aquí tendremos que ser conscientes porque algunas personas dicen que vale más el tiempo que todavía el dinero, algunos otros prefieren el dinero que sobre el tiempo. Bueno, pues aquí dependería bajo el contexto y la situación en la que cada uno de nosotros se encuentre en algún momento dado. ¿Qué vamos a elaborar también bajo esta situación de las finanzas personales y esta comunicación asertiva? Bueno, pues tendríamos que verificar precisamente que pues al momento de generar estas finanzas, pues prácticamente podemos ver como tal que se busca que con estos recursos económicos logremos alcanzar o administrar de forma correcta los ingresos o gastemos oportunamente y que también podamos generar inversiones y cubrir nuestras deudas que se lleguen a tener. Aquí vamos a marcar una diferencia de que es diferente gasto y deuda, son completamente distintos, tienen la misma razón y la misma esencia de, pero los gastos y las deudas, por ahí hay una pequeña clave o un pequeño factor que hace que se conviertan de una forma completamente diferente. Ahora, vamos a ser conscientes de que estos gastos o estas deudas vamos a establecerlas mediante, pues obviamente una meta financiera que tengamos, alcanzarla para poder cubrirla y poder hacer lo que funcione sobre todo. Esto se marca precisamente con estas finanzas personales, partiendo desde la esencia y sobre todo de aclarar precisamente que cada uno de nosotros pueda definirlo de una forma excepcional y que no tengamos dificultades al momento de desarrollarlas. Pero vamos a ver precisamente entonces que estas finanzas son simplemente la forma de gestionar inteligentemente los recursos económicos. Esa es una palabra que debe ser clara, oportuna, sobre todo porque viene más adelante, ¿no? En una evaluación y pues obviamente tendremos que marcar esta pauta, ¿no? Entonces, esto es lo que tendríamos que definirlo y decirlo desde primera instancia, que prácticamente cada uno de nosotros está entendiendo precisamente que nuestras finanzas personales es la forma efectiva e inteligente de poder administrar o gestionar los recursos económicos. Claro, esto va a decir, tengo que saber administrar mis ingresos, mis gastos, mis inversiones y mis deudas. Si necesitaría en algún momento dado clasificarlos, cuáles son mis entradas y cuáles son mis salidas, diré que mis ingresos y mis inversiones son entradas y mis gastos y mis deudas son mis salidas que tengo como tal. Digo, esto para verlo en términos contables, como siempre lo hacemos, ¿no? Dentro de estas carreras en económico administrativo. Pero ¿qué es lo que necesitamos manejar? Bueno, ver precisamente que en todo momento vamos a establecer patrimonio dentro de tanto de forma personal como tanto de la parte empresarial. Y esto vamos a establecerlo principalmente que el patrimonio en todo momento va a servirnos para poder cumplir ciertas metas financieras, pero sobre todo esto tiene que ser factible en el sentido de que lo debemos de hacer que cada objeto, cada cosa que compremos sea redituable conforme pase el tiempo y sea funcional y que lo podamos ocupar de forma correcta. Es decir, las finanzas personales van a buscar la toma de decisiones principalmente, pero que arrojen un resultado óptimo con todo lo adquirido dentro de un periodo determinado. Vamos a poner el ejemplo y dentro de nuestras finanzas personales también hay que hacer la diferenciación y de que no es como tal este factor en el simple hecho de decir, no, ¿saben qué? Ya no necesito gastar en X cosa o X producto o tengo que cambiar de marcas. No, no es eso. O sea, las finanzas personales no significa que tengo que gastar lo menos posible, no significa que no pueda comprar lo que yo realmente quiera o salir a divertirte, etcétera, ¿no? No es eso. Lo que realmente
que hace referencia las finanzas es pues saber aprovechar todo lo que está a nuestro alrededor. O sea, tener todas las fuentes de ingresos posibles que estén a mi alcance para que pueda, obviamente, diversificar estos factores. Y ojo con esta palabra diversificar porque la voy a usar durante todas las sesiones, pero vamos a ser conscientes de que esas actividades sean obviamente generadas bajo una perspectiva sólida y oportuna dentro de las actividades a desarrollar. Ahora, va a ser necesario que cada una o cada uno de nosotros tome conciencia de lo siguiente. Cada vez que nosotros generamos una inversión o generamos en algún momento dado alguna actividad que tenga que generar un ingreso como tal, existe un riesgo que se marca tarde o temprano. ¿Y qué es el riesgo? Bueno, pues el riesgo es básicamente la pérdida del valor o la inversión que tengamos en algún momento dado y que esto va a causar precisamente que las personas que estén integradas en este rubro, aquí lo vamos a poner, perdona, que vamos a tener que este riesgo, como va a ser esta pérdida del valor, pues en algún momento dado va a ser algo que no lo puedas controlar como tal. O sea, esta pérdida de la inversión que se ha hecho por diversos motivos. No hay uno en específico, o sea, podemos marcar 50, 60, 100, hay muchos riesgos como tal y quiero que se lleven el día de hoy. Esto va a ser sumamente importante y lo tienen que definir de una forma clara y oportuna el día de hoy. Vamos a establecer que el riesgo siempre debe de existir y nunca lo vas a poder eliminar. Eso que quede claro, ¿eh? El riesgo nunca es eliminado. Nunca lo vas a poder eliminar. Y si tú ves en algún momento dado que alguien te ofrece, que te dice que existe una tasa cero de riesgo, huye. En verdad, huye. Eso significa que las cosas son completamente una estafa. O que incluso te dicen que el riesgo, digo, puede haber un menor riesgo, ¿no? Que otras. Obviamente, en la empresa A puede ser mayor, en la empresa B puede ser menor, o en la empresa C puede ser mucho mayor que en las otras dos anteriores. Entonces, al final del día, podemos entender que este riesgo es algo que siempre va a existir, nunca lo vas a poder eliminar y que al final del día hace que pierdas el valor de tu inversión como tal. En algunas ocasiones, repito, es con mayor porcentaje, en algunas otras será de mucho menor porcentaje como tal. ¿Claro? Entonces hay que ser conscientes de este factor y que pues bueno, al final del día, todo este riesgo siempre tiene una razón de ser o siempre tiene una función como tal. Y siempre que les digo que este riesgo está en función prácticamente de algo que se llama rentabilidad. Es decir, cada vez que hago una inversión tengo un riesgo, sí, pero necesito saber qué rentabilidad voy a tener de esa inversión. Es decir, qué ganancia o cómo se retorna lo que invertí en este momento como tal. Puede ser esta rentabilidad a corto, mediano o largo plazo, dependerá muchas veces de los instrumentos financieros que tengamos. En algunas formas, perdón, en algunas ocasiones va a ser de mejor forma que sea a corto plazo, si quieres una mayor liquidez obviamente hay que entender que cuando nosotros tenemos, por ejemplo, estos factores, vamos a tener bueno, va a ser conjugable esta situación de que tengamos que el riesgo a corto plazo puede existir, pero también a mediano o largo plazo. Muchas veces dicen, es que las inversiones a largo plazo son las de mayor riesgo. Y pues bueno, tendríamos que definir bajo esta perspectiva, o a veces dicen que a corto plazo son las de mayor riesgo. Hay que ser conscientes dentro de este punto y establecer qué es lo que marca este riesgo como tal, pero en sí, en todas en las inversiones que hagamos, repito, vamos a tener una rentabilidad como tal, o es la que siempre buscamos. En caso de que no tengamos una rentabilidad, entonces tenemos una pérdida y es generada principalmente por el riesgo que siempre existe que se genere esta pérdida del valor de la inversión dentro de los aspectos en algún momento dado como tal. ¿Claro? Ahora, vamos a partir también de que en todo momento este riesgo y esta rentabilidad van a tener una fórmula o una razón de ser lógica, es decir, que a mayor riesgo la rentabilidad es mayor, pero a menor riesgo la rentabilidad es menor. ¿Claro?
Entonces, eso es algo que debemos de partir y entender en esta ocasión. Repito, si tenemos en este caso mayor riesgo, aquí los voy a poner. Por ejemplo, si tenemos un riesgo y en este caso es mayor, entonces la rentabilidad será mayor, ¿no? Aquí va a ser mayor. Pero, ¿qué pasa si el riesgo en todo momento es menor? Pues entonces nuestra rentabilidad será menor, ¿claro? Si mi riesgo es menor que mi rentabilidad, bueno, el riesgo es menor, la rentabilidad va a ser mayor. Sí, perdón, lo cambiaría para no confundirnos en el sentido lógico, ¿va? Entonces, así lo tendríamos. A menor riesgo, la rentabilidad es mayor. Aquí le voy a poner mejor menor y aquí le voy a poner mayor. A mayor riesgo, la rentabilidad. A menor riesgo, la rentabilidad es menor y a mayor riesgo, la rentabilidad es mayor. ¿Claro? Así quedaría de una forma mucho más oportuna para no tener esta dificultad. Ahora, ¿qué vamos a hacer en este caso o cómo podríamos establecerlo? Bueno, pues tendríamos que ver que pues estos elementos son simplemente, perdón, son elementos que son funcionales en todo momento y que debemos de establecerlos para desarrollarlos de una forma mucho más efectiva. Ahora, esto va a ser cuando existe un riesgo. Bueno, pues prácticamente en todo momento hay un riesgo. Simple y sencillamente podríamos establecerlo mediante ámbitos financieros. Es decir, estos ámbitos financieros son cuando existe la posibilidad que los inversionistas no recuperen los fondos en los que se han invertido. Ese es un riesgo en el ámbito financiero. Y eso genera obviamente que tengamos dificultades para poder funcionar de forma efectiva, pero también podríamos generar un riesgo en el ámbito, en un ámbito seguro. O sea, es decir, que tenemos involucrado algún objeto asegurado, principalmente como una probabilidad de que se produzca esta determinada situación que cause el perjuicio del asegurado o que pueda generarse esta existencia de un contrato de algún seguro de riesgo o que pueda generarse, por ejemplo, algún seguro ante algún siniestro que se llegue a generar o incluso pues ante una pérdida. Esto vamos a poner el caso y creo que cada uno de nosotros en algún momento dado de nuestra vida nos hemos visto involucrados en un accidente automovilístico, no directamente que tal vez nosotros hayamos chocado, pero que hayamos visto o que hayamos en algún momento dado estado en el autobús, en el transporte público, en nuestro auto propio, de algún familiar, amigo, etcétera, o simplemente nos trasladamos a algún punto y se genera un accidente. Bueno, aquí marca precisamente, pues, en un ámbito de seguro, sería el riesgo se encuentra seguro porque al final del día no pasa nada si chocas. Ojo, no tampoco te estoy diciendo que vayas y choques. Simple y sencillamente comento. O sea que si tienes algún accidente, tienes forma de cómo cubrir esa situación. Obviamente, si es un daño patrimonial, si es un daño que se eleva ante ciertas circunstancias, pues genera que las cosas sean difíciles y que sean en una situación complicada, ¿no? Y que obviamente sea mucho más extenso como tal este panorama. Pero en algún momento dado podemos entender que pues existen situaciones que no tenemos contempladas y que no son aseguradas como por ejemplo, ¿no? Algún siniestro igual en un vehículo, pero que no cuentas con el seguro, pues eso significa que obviamente vas a generar un desembolso sumamente considerable, que incluso puede llevar a una cantidad muy grande o puede ser una cantidad tal vez muy pequeña, muy ligera, pero puede generar en algún momento dado una deuda sumamente grande que cause pues que durante mucho tiempo tengamos que estar cubriendo esta deuda, marcando pues obviamente un antes y un después dentro de este panorama. Sería muy difícil como tal, entonces hay que ser conscientes de este punto y que debemos de entender estas actividades. Ahora, vamos a marcar precisamente que estos ámbitos, ¿cuál es el mejor? Pues prácticamente
Reitero, depende de las circunstancias, depende de las cosas, o sea, depende también incluso, incluso tenemos perfiles, o sea, existen perfiles de riesgo en el que cada una o cada uno de nosotros puede generar que las cosas sean de forma distinta y que pues obviamente podríamos hacerlo de una forma mucho más tranquila y más consciente para poderlo desarrollar, ¿va? Pero vamos a ver, entonces la rentabilidad como tal, pues es la ganancia que tenemos. Esto lo voy a mover porque quiero, bueno, lo voy a dejar aquí para que podamos ser conscientes. Y obviamente vamos a tener dos tipos de rentabilidades. Estas rentabilidades debemos de ser conscientes y debemos de ser, obviamente, de una forma mucho más simple y poderlo desarrollar correctamente. Vamos a tener una renta variable, pero también vamos a tener en algún momento dado algo que denominamos como renta fija. Y es decir, ¿qué es una renta fija y qué es una renta variable o cuál es la diferencia como tal? Bueno, realmente lo que hace conciencia o lo que nos hace en esta división como tal es la ganancia que tenemos, pero cuando es variable, es decir, que la rentabilidad de un instrumento en el que hayamos hecho esta inversión, precisamente, ya sea por un ahorro, una inversión como tal, va a cambiar conforme pasa el tiempo. Es decir, no es posible conocer desde el principio cuál será este rendimiento o cuánto producirá con exactitud. ¿Por qué razón? Porque obviamente va cambiando esta rentabilidad puedes generarte un panorama, pero al final del día solo son supuestos, no significa que sea algo correcto ni algo fijo que se pueda determinar. Pero también vamos a llegar a tener en algún momento dado la renta fija, es decir, que la renta fija en todo momento establecemos de forma oficial desde que iniciamos la inversión como tal hasta que se finaliza, siempre conocemos y tenemos en cuenta como tal estos, pues este conocimiento, ¿no? Como tal, y esta rentabilidad siempre la sabemos desde un principio y podemos generar este, pues en algún momento dado una proyección sólida para que cuando se termine el plazo, pues precisamente sepamos cuánto vamos a obtener. En algunas ocasiones esta renta fija te la pueden pagar de forma mensual o anual, digo también la renta variable, pero repito, en la renta variable no sabemos con exactitud cuánto es lo que voy a recibir o qué es lo que estaría recibiendo como tal. Y en la renta fija, pues ahí al final del día sí sé cuánto voy a recibir del día uno hasta el día último. ¿Por qué razón? Porque lo sabes desde un principio. Entonces eso es sumamente importante como tal. Sé que, por ejemplo, actualmente digo, y ahorita por las cuestiones que vemos en redes sociales, alguna plataforma y demás, hemos visto que muchas personas dicen, ah, es que tus inversiones o que en tal Sofipo o en tal banco acaban de bajar sus tasas de rendimiento. Y entonces nosotros podríamos decir, ok, ¿esta renta sería fija o sería variable? Y bueno, de antemano, siempre que realizan como tal los bancos lanzan una promoción o alguna Sofipo lanza una promoción en el que te dice que debes de mantener cierta inversión para que te dé tanto beneficio. Bueno, ahí como tal, ellos te dicen que los porcentajes de recuperación de esta inversión siempre te lo dicen desde el inicio, por lo tanto es una renta fija. Y te dicen el plazo incluso, ¿no? O sea, porque es cuando muchas veces no entendemos y empezamos a generar conflicto interno y existencial. Y empiezas, es que necesito que esta renta fija sea de X cantidad o que sea por X o Y, por Y situación, ¿no? Entonces, es algo que sí o sí cada una o cada uno de nosotros tiene que ir desarrollando de una forma oportuna para poder entablar este tipo de situaciones y no presentar ninguna dificultad ante ciertas circunstancias. Ahora, esta rentabilidad, en todo momento vamos a verificarlas precisamente que tenemos como tal marcadas por una tasa de interés. Aquí también el interés en algún momento dado podemos entender lo que es un interés simple y es un interés compuesto. Habría que ver que tu inversión como tal, qué tipo de interés te esté generando, si te esté generando un interés simple o te esté generando un interés compuesto y partiendo de esta postura, pues hacerlo de una forma oportuna y funcional como tal, ¿verdad? Eso es lo principal o lo ideal que se llegue a necesitar en todo momento. Ahora,
algo que sí o sí tendríamos que ver esta actividad es que pues cuando nosotros necesitamos en algún momento dado verificar cómo es que funcionan estas, estas ganancias o estas inversiones, porque pues al final del día busco una inversión de forma clara y que pues siempre tenga un mayor valor por mi dinero, bueno, tengo que ver que sí o sí estas ganancias en todo momento se estipulen de una forma mucho más efectiva y simple. Tendríamos que ver que cada uno, al momento de generar esas inversiones, pues nos digan los porcentajes y hacer los cálculos de una forma oportuna y simple. Creo que esto lo han visto, lo han desarrollado más, principalmente en otro módulo, que son razonamiento matemático financiero, en el que se enfoca exclusivamente a enseñarnos a hacer cálculos precisamente con temas de inversiones o con temas en algún momento dado, ¿por qué no? También de poder cobrar el interés, ¿no? En algún simple punto cuando nosotros vendemos a crédito, pues también podemos cobrar un interés. Entonces, son estos elementos que sí o sí los tenemos que considerar y poderlos desarrollar de una forma efectiva. Denme un segundo, por favor. O- ok, estoy de regreso. Es que apareció por aquí un mensaje del audio, no sé si se estaba presentando algún problema, pero creo que ya todo está bien, ¿no? Según yo, no, ya no hay ningún detalle. A ver, entonces, él mencionaba, ¿no? Mencionaba esta parte en la que cada una o cada uno de nosotros, sí o sí, tenemos que hacer que las cosas sean funcionales tarde o temprano para poder generar nuestras inversiones, pero debemos de ver qué tipo de tasa de interés voy a tener y pues, si es fija o si es variable como tal, o si es con un interés simple o sin interés compuesto. Un ejemplo claro y que fue muy popular durante mucho tiempo o que fue muy sonado últimamente en en la televisión, o bueno, en cualquier medio de comunicación, que decían, es que se cancelaron deudas de nuestras viviendas, ¿no? Ya sea cualquier dependencia que tenía, pues te daba un crédito hipotecario y resulta que pues, donde mayormente vamos, que pues es Fobiste o Infonavit, pues esas dos dependencias en algún momento dado marcaban una situación bien difícil que se generaba con valores sumamente elevados. Y resulta que teníamos años pagando casas y resulta que al final del día no podíamos, ¿no? Y esto se generó porque precisamente teníamos una renta, perdón, un porcentaje de interés variable. O sea, para la empresa que estaba ganando, pues seguía un ingreso variable, una ganancia variable, pero muy efectiva año con año, porque no sabías cuánto iba a aumentar el salario, porque los créditos estaban basados en salarios mínimos, ¿no? Entonces, imagínate, cada año iba subiendo el salario mínimo, significaba que entonces cada año iba aumentando tu crédito. Y se vio más marcado cuando se generó un aumento considerable, ¿no? O sea, cuando fueron, digo, antes el aumento era mínimo, entonces pues no había tanto problema, pero cuando se da un aumento sumamente significativo, pues obviamente mucha gente se dio cuenta que su deuda en lugar de disminuir, era todo lo contrario, estaba creciendo mucho, mucho más. Entonces, ¿qué es lo que se hace en este caso? Bueno,
como tal, bueno, en la noticia anterior pues, se cancelaron los créditos y muchos, bueno, algunos, ¿no? Porque algunos todavía no se han podido, pero están en ese proceso, porque tenían una tasa de interés variable. Pero, por ejemplo, cuando vamos y compramos un auto, digo, no en todas las agencias, y eso cabe aclararlo, no todas las agencias, no todas las financieras, te dan una tasa de interés fija. Algunos otros todavía te siguen manejando renta variable. Lo que podríamos llevarnos el día de hoy también sería, nunca compres nada, o sea, nada, no saques créditos que te digan que su tasa de interés es variable. Siempre busca que la tasa de interés sea fija. Eso es algo que sí o sí lo tenemos que aprender. Incluso, por ejemplo, las tarjetas de crédito, cuando nosotros obtenemos o usamos esas tarjetas, nuestra tasa de interés es fija, aunque obviamente no pagas si lo haces en tiempo y forma, pero si te atrasas, sí, sí te marca y te dice con exactitud. Obviamente no te dice el monto, pero sí te dice, bueno, del monto de la deuda vas a pagar X porcentaje como tal. ¿Claro? Entonces, sí nos están dando este valor. Aquí habría que ser conscientes porque en algunas ocasiones vamos a ver que nuestras rentas, perdón, que nuestras tasas de interés las pueden representar de forma mensual, de forma, incluso de forma diaria últimamente, ¿no? Que estamos ahí viendo muchas empresas que se dedican a vender y te dicen, hey, tenemos una tasa de interés sumamente baja o somos la tasa más baja del mercado y te ponen como el 1%, pero te lo ponen compuesto, ¿no? Y te lo ponen a un año, pues eso significa que se generaría enormemente nuestra tasa final. Entonces, sí hay que ser partícipes de estas actividades, ¿no? Ahora, ¿qué podemos hacer en este caso o qué podríamos desarrollar en algún momento dado como estrategia para poder comprar de forma oportuna? Va a ser simple, básica y no vamos a tener tanto detalle y vamos a decir que cada uno de nosotros, cada vez que vayamos a pedir un crédito o compremos algo a crédito, siempre deberemos de preguntar qué tipo de tasa es, si es fija o si es variable. Si es variable, descartamos y nos vamos de ahí. Si es fija, pues lo consideramos y continuamos con lo siguiente, ¿no? Que también por ahí sería qué tipo de interés es, si es simple o es variable, compuesto, perdón. Si es simple, pues adelante, anímate, ¿no? Endeúdate, es un buen financiamiento. Pero si decimos que es compuesto, bueno, no está de más hacer los cálculos de forma oportuna, porque en el compuesto significa que vamos a tener cantidades considerables, ¿no? ¿Qué fue lo que hicieron aquí las empresas para que no se viera tanto este proceso de ajustar la variabilidad? Bueno, por ejemplo, a las agencias, sigo con ellas, lo que deciden crear en este caso es algo que se llama anualidad. Es decir, que dentro de un año, ya que pasó, como tal, dicen, ok, tienes que ahora que pagar una anualidad como tal. Y tú dices, bueno, pero ¿qué es esta anualidad? Bueno, digámoslo así, que es como un ajuste de la variación que tuviste del año o de lo que vas a llegar a tener conforme lo que se debía haber pagado u obtenido si se hubiera tenido en algún momento dado otro tipo de tasa. ¿Va? Entonces, es algo que sí o sí lo tenemos que ir trabajando de forma oportuna y correcta como tal. Ahora, hasta aquí, si hay alguna duda, vayan mencionando o pónganlo aquí en el apartado de mensajes o del chat para que puedan hacerlo sin mayor inconveniente y se pueda darle una solución a esto. Muy bien, ese es el espacio que asignamos para las preguntas, ¿no? En caso de que no, bueno, pues está la grabación del video, puedes pausarlo y continuar con tu duda si es que se tiene. O en algún momento, ¿por qué no? También una retroalimentación que diga, bueno, hasta este punto a mí me ha pasado esto, ¿no? Escuchar sus ejemplos que han tenido. Créanme que sí son funcionales y digo, y si en algo podemos apoyar a darle una solución, bueno, pues podemos trabajar en ello, ¿no? Y hacer que las cosas las podamos establecer pues de forma
clara y oportuna o definir en algún momento dado. Esto nos pasa mucho, por ejemplo, que también cuando vamos a comprar algo y no entendemos los créditos o tan simple, ¿no? Como la tarjeta de crédito. Cuando te dan una tarjeta de crédito y no entendemos cómo funciona. Y tú dices, va, pues mm, no sabía, entonces navego con esta bandera y lo que voy a hacer es simplemente gastar, ¿no? Y la realidad es que es muy complicado todo este punto, ¿no? Y al final cuando pues ya estamos endeudados, pues obviamente nos damos cuenta que la tasa de interés es muy elevada. O incluso, no sé si han visto que en muchas ocasiones eh, la recomendación de muchos expertos cuando ya estás sobreendeudado es ya no pagues. Y vas a decir, a ver, ¿por qué? ¿Por qué me estás diciendo que no pagues? Ok, porque lo que estés pagando al final del día ya no le abona nada a capital, ya son puros intereses y los intereses nunca te van a disminuir. Y lo que primero van a hacer estas tiendas para cobrarte es cobrarte primero los intereses, que es mucho más del valor de la deuda, y posiblemente te van a cobrar el valor de la deuda. Ojo, el valor solamente de la deuda. Es decir, que ellos recuperan su inversión en algún momento dado con esos intereses, pero pues sí, lo tenemos que verificar de una forma pues, correcta, ¿no? Y no tener ninguna dificultad. Perfecto. Va. Entonces, les dejo este apartado, va a ser exclusivo para que puedan hacer sus aportaciones o comentarios relacionados con todos estos elementos. Y bueno, el día de hoy el ejercicio pues era muy simple, ¿no? Pero aquí tenía como tal, en algún momento dado, los valores, ¿no? Que los valores que se tienen cuando compramos un crédito. Lo vamos a ver en otra sesión más a detalle, precisamente para poder hacer los cálculos de una forma oportuna, porque quiero aprovechar este espacio-tiempo precisamente para abordar sobre lo que se encuentra relacionado con el reto. El reto uno, bueno, que es el cuestionario, ese no hay mucho que decir, salvo los conceptos clave y que hemos mencionado aquí, que te van a servir muchísimo para poderlo trabajar y no tener ninguna dificultad. Ahora, después tenemos como tal en el reto 2 tenemos, en este caso, aquí lo voy a utilizar, se los voy a compartir. Este reto 2 que tenemos, tenemos que, o nos pide analizar los instrumentos bancarios. Acá, obviamente, es muy importante, digo, tenemos un plan financiero y esto es necesario de que lo podamos ver, pero nos pide que tengamos que realizar un diagrama. Ese diagrama lo tenemos que establecer precisamente con una idea clave, con palabras clave, con establecer relaciones, con agregar detalles, con organizaciones visuales, con elementos visuales y en algún momento dado que todo se encuentre de forma sintetizada. Puedes utilizar cualquiera de esas aplicaciones para hacer tu diagrama, es con la que más te acomodes, más tengas el conocimiento o más domines, o por qué no, también con la que quieras experimentar, ¿no? Se puede hacer todo. Vamos a ver precisamente que de realizar el diagrama y que después de esta revisión del diagrama, vamos a ver precisamente que cada uno de ustedes deberá de agregar el link pues, al envío del trabajo de este diagrama que hicieron como tal. Y van a concluir con lo siguiente: ¿cómo influye la personalización del plan financiero en su efectividad para alcanzar una meta individual? ¿Y cuál es el papel del conocimiento y la educación financiera en la implementación y seguimiento de un plan financiero exitoso? Creo que esta segunda pregunta es muy, pero muy, muy importante que deben de desarrollar. E incluso digo, no quiero dar ciertos comentarios para no generar un vicio, sino que prácticamente digo que esta pregunta está muy bien diseñada, muy bien generadora de dudas, de conocimiento también, ¿por qué no? Y que también pues nos ayuda a tener en cuenta lo que está a nuestro alrededor. Ahora, esto establece también como última pregunta de qué manera la disciplina y la perdón, y la consistencia en la aplicación de un plan financiero afecta la estabilidad financiera a largo plazo.
Wow, esto, pues digo, después de que podamos ver la lección y de que hoy vimos pues de estas claves o estos factores importantes, pues sí o sí vamos a entender que todo lo que hagas ahorita pues va a tener una repercusión más adelante. Tal vez, y eso es lo que muchas veces nos pasa cuando empezamos a invertir. Dicen, es que puedes hacer inversiones desde 100 pesos semanalmente o diario si quieres, ¿no? Si tienes la posibilidad. Y uno dice, no, pues que yo lo voy a hacer cada 15 días, pero imagínate 15 días meter 100 pesos, pues, es muy poco. Mejor voy a juntar más y cuando junte ya lo invierto. Y resulta que pasaron 10 semanas, bueno, 10 quincenas, por ejemplo, y habías juntado esos 100 pesos que tenías, ¿no? Se hubieran sido 1000. Y esos 1000 pesos pueden haber sido funcionales para otra situación. El detalle, en algún momento dado, es eh, que se puede causar, pues obviamente, una dificultad, pues al momento de ir desarrollando cada uno de estos puntos. ¿Va? Muy bien. Entonces, esas preguntas, como les digo, son bastante interesantes, son bastantes generadores de contenido que les va a ayudar mucho para poder redactar correctamente su conclusión. Ahora, obviamente, deben agregar su portada, diagrama, conclusión, referencias bibliográficas y demás. Eso es, no porque sea un diagrama significa, ay, no, no tuve fuentes bibliográficas o referencias ni nada, ¿eh? Todo lo contrario, deberán de ponerlas y no tener ninguna dificultad al momento de hacer nuestra actividad de forma correcta, ¿sale? Entonces, eso es lo que van a hacer en la lección 2. Es una lección bastante importante, bastante em, los va a hacer reflexionar y pensar mucho, ¿no? De varios factores o varios puntos. Entonces, créanme que sí es necesario hacerlo y que pues pongan mucha atención a estas actividades para que no los tome por sorpresa en algún momento dado con este, mm, con otros puntos. Muy bien. Ahora, esto también nos sirve mucho el reto uno, por ejemplo, que se lo tienen que hacer esta semana. El reto uno, que es el cuestionario, pues nos ayuda a definir, o bueno, a memorizar los conceptos de las palabras nuevas que tenemos o que estamos aprendiendo para que cada uno de nosotros pueda hacer que sea mucho más factible esas actividades como tal. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ir verificando y hacer que las cosas podamos trabajarlas sin mayores factores. Muy bien. Y pues bueno, prácticamente con esto estaríamos llegando a nuestra parte final, en el que cada una o cada uno de ustedes deberá hacer conciencia de este conocimiento y que pues bueno, obviamente lo voy a ver plasmado en sus actividades que han tenido y pues esa es la parte esencial, ¿no? Entonces, muy bien. Pues este último apartado que teníamos o este espacio estaba especialmente diseñado para preguntas y respuestas, para que hiciéramos las cosas mucho más funcionales, ¿no? Pero bueno, les voy a pedir como tal que para la siguiente sesión me comenten cuáles son los días que más son funcionales para ustedes de poder tener y el horario también, sobre todo. O sea, los días, pero también los horarios para poder hacer estas sesiones y que todos podamos coincidir y que todos podamos tener el mismo aprendizaje y vayamos de la mano para que cada uno de nosotros pueda trabajar sin mayor inconveniente. ¿Va? Muy bien. Entonces, bajo esta postura, me estaría despidiendo en este momento. En un momento más se quedará la sesión publicada, así es que no se preocupen. Dentro de un momento más ya se encuentra para que cada uno de ustedes pueda consultarlo. ¿Dónde se publica? Se publica en dos lugares. Se publica uno en el tablero de avisos, va a estar, y otra se va a publicar, que es la misma, pero se publica a través de la plataforma de YouTube, o bueno, de ahí subo esta sesión a YouTube y ya de ahí copio el link para que lo puedan hacer, ¿va? Cualquiera de las dos es la misma, no hay variación, no nada, o sea que digan, es que se ve diferente. No, no es cierto, o sea, es lo mismo, es todo exactamente igual, entonces no hay tema por ese punto para poderlo traer en este momento a colación. Bueno.
Pues entonces me despido por esa ocasión. Muchas gracias a cada uno de ustedes por estar en este espacio, por dedicar y llegar sobre todo a estos minutos que obviamente son funcionales y operativos como tal. ¿Va? Me despido por esta ocasión. Que tengan una excelente tarde, excelente fin de semana, excelente día o inicio, como lo que quieran, porque pues puede ser en cualquier momento de la vida que estén viendo este video. ¿Va? Por cualquier circunstancia, pues bueno, quedo al pendiente para que cada uno de ustedes pueda aclarar lo más que pueda y no se queden con esta duda para poder avanzar como tal. Así es que me despido por esta ocasión. Que tengan una excelente noche, tarde, día, lo que tengas, y nos vemos en nuestra siguiente sesión sincrónica. Hasta la próxima.